Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. El día de hoy nos acompaña Daniel Arenas. Hola. El día de hoy vamos a realizar una entrevista para conocer un poco su historia. Y bueno, Dani, el día de hoy vamos a arrancar con la primera pregunta. Ya, Y la vas a contestar lo más coloquial, lo más sinceramente posible, ¿sí? ya. Dani, ¿podrías contarnos cómo fue el momento en que recibiste el diagnóstico de tu hijo? ¿Qué sentiste en ese instante? A ver, aproximadamente el año pasado diagnosticaron a mi hijo con TDAH. Eh, el día que lo diagnosticaron fue durísimo porque, pues, como todo padre, todos sabemos que nuestros hijos tienen que salir sanos, saludables. Deben, es lo que queremos, pero fue duro para mí, para mi esposo. Nos cuestionamos mucho, era como, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo Estamos? seguimos? Pues recuerdo que cuando llegué, iba en el carro y llegué a casa y pensaba en cómo va a ser la vida de mi hijo, cómo va a interactuar, cómo va a entrar a la sociedad, cómo lo va a tratar la sociedad, a dónde lo llevo, qué Tenías hago. muchas incertidumbres. Demasiado. Lloraba a cántaros hasta que, bueno, al día siguiente me levanté y dije, pues, realmente no es una enfermedad, es una condición y tenemos que avanzar, pues tenemos que Tenemos que seguir. seguir. Y Exacto. Dani, esta noticia influyó mucho en tu vida y como perspectiva como madre. ¿Cómo Pues, te sientes con esto? pues ahora, antes me sentía como errada, como que no sabía qué hacer, pero ahora me siento más fuerte, me siento más super mamá, me preparo siempre al día a día, eh, no me da miedo, no me da pena, porque a veces te miran como que creen que el niño es malcriado, que el niño se tira en el piso porque quiere o cosas así. Y no, o sea, lo enfrento así, con actitud, la super mamá, estoy feliz con mi hijo, porque como te dije, no es una enfermedad, es una condición, entonces la estamos tratando. Ya estamos. Daniela, ¿cuáles fueron los mayores retos al principio de enfrentarte a la realidad de crear un hijo con necesidades específicas? ¿Cuál fue tu mayor reto? O sea, más que todo era con respecto a la educación y, uno, la educación, y dos, enseñarlo a que esté bien dentro de la sociedad o que lo acepten dentro de la sociedad, porque El no, reto en tu casa. ¿Cómo fue un reto en la casa? el levantarnos día a día y tratarlo de entender fue demasiado, demasiado. Todos los días entender sus actitudes, el por qué hace esas cosas, por qué no se sienta, por qué gira tanto. Era un reto para nosotros como papás y también para su abuela, que Para su también vive abuela. con nosotros. Dani, ¿cómo fue el proceso para buscar una escuela para tu hijo? ¿O cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo lo has Así, sentido? pues la verdad ha sido muy dura. Tengo que confesar que mi hijo va a cumplir 4 años y en los 4 años desde que lo ingresé a maternal, nurseries, inicial uno, inicial 2 que está actualmente, ha tenido mucho rechazo. ¿Cómo fue el primer día al entrar a la escuela de él? El primer día fue su hijo no hace caso, su hijo no escucha, su hijo no se sienta, su hijo no actúa igual que los otros niños, su hijo no escucha como los otros niños. ¿Cómo te sentiste con esa noticia que te decía la profesora? ¿Cómo fue tu reacción? Frustrada, porque yo decía, bueno, pero se supone que los niños son niños, ¿no? Y deberían de... Pero a menudo, a diario era la misma queja, la misma continua queja. O sea, ahí fue donde empezamos como a darnos cuenta de que aquí está pasando algo. Uno como mamá también sabe, o sea, Ujú. cuando ves que tu hijo no camina igual, o no gatea igual, o no come igual, y ves no la diferencia, pero ves que los niños, cómo actúan todos los niños. Y el ver que los profesores, las maestras en ese momento siempre tenían era una queja, no era un Daniel se portó muy bien hoy o le fue muy bien hoy o interactuó hoy, no, eso nunca pasaba, fue difícil. Fue difícil. Daniela, los docentes, ¿qué rol han ayudado para que tu hijo se integre? ¿Tú crees que ha sido favorecedor la integración de estos docentes o de estos profesores? Pues la verdad, desde que metí a mi hijo a estudiar, creo que a los docentes actualmente le hace falta un poco más de empatía, un poco más
capacitación para poder tratar con niños especiales o con alguna discapacidad o condición. Hablemoslos como una necesidad específica, ¿sí? Ya. Porque todos los niños van a tener diferentes necesidades específicas. Necesidades específicas. ¿Sí? Dani, ¿cuál ha sido la diferencia? ¿Cómo has notado el cambio de tu hijo desde el primer día de clase hasta ahora? Sí ha avanzado, él está asistiendo también a terapias, también está asistiendo a una escuela que usa una metodología Montessori, perdón. Hay pocos niños, un poco más directo las clases y todo eso, es como más aplicativo a ellos. Digámosles, una educación más personalizada. Más personalizada, pero eso solo pasa en instituciones muy pequeñas. Muy ¿ya? pequeñas. Sí, en instituciones grandes eso no sucede. ¿Tu hijo está con cuántos compañeritos? Aproximadamente unos 8 o 10 niños, más de eso, que es lo normal que se estila en un centro educativo. ¿Cómo has sentido el desarrollo emocional de tu hijo, el hogar donde están? Actualmente ha avanzado muchísimo, muchísimo. Te puedo decir que del 1 al 100, un 80%. Ha avanzado mucho porque ya habla, ya a medida que se le van haciendo sus terapias, se le está educando. Sus profesores actuales son muy dulces, tienen bastante empatía, aunque recalqué hace rato que les falta mucha empatía a muchos profesores. Estos que actualmente tienen sí son bastante empáticos. Al inicio fue un poco más difícil. Sí, o sea, pareciera que se cerraran no sé, como que a la oportunidad de saber qué es lo que hay más allá de esos niños, pues, pero pues es así. Y en el ámbito social, ¿cómo lo ves a tu hijo en un futuro? Pues, ¿sabes qué? Yo lo veo proyectado como una persona normal, o sea, igual que todos, no, o sea... Igualdad. Lo veo en igualdad, en inclusión en todo, porque pues yo confío en que la ciencia va a seguir avanzando, muchas cosas van a seguir avanzando, los educadores se van a seguir educando, se van a capacitar mucho más, se van a preparar. Que debería ser, el deber ser actualmente. Mayor empatía. Más empatía con los alumnos. Antes era como siéntense, tomen, estudien, examen y ya. Debería ser un poco más empático. Dani, ¿qué lecciones has aprendido a lo largo de este camino, de esta trayectoria con tu hijo? ¿Qué te gustaría compartir con otras familias? Pues la verdad, me gustaría que fueran más empáticos, que se unieran más como familia, que descubrieran más a sus hijos, que se dedicaran más. Sé que somos muchas madres y padres trabajadores, que a veces no tenemos el tiempo, ni la hora, ni nada, pero siempre sacar un poquito del tiempo para poder estar con ellos, darles lo que ellos nos piden, en el sentido figurado, amor, tiempo, que es lo más valioso, más que un juguete, más que cualquier cosa, el tiempo. El tiempo es oro. El tiempo es oro. Dani, ¿qué mensaje darías a los padres que estuvieron o están en la misma situación que tú al momento de buscar un lugar inclusivo para sus hijos? Pues que tienen que ser persistentes, súper persistentes. Sí vamos a conseguir, yo sé que sí vamos a conseguir y todos van a conseguir un lugar en el que podamos estar tranquilos porque están cuidando a nuestros hijos con amor, con empatía, con paciencia, porque ellos requieren mucha paciencia, demasiada paciencia. Entonces, sí vamos a conseguir alguna institución, sí, y sí las hay. Solo que es lo que acabo de decirte, pues, más educación. Más preparación. Más capacitación a los educadores. Dani, para cerrar esta pequeña entrevista, quisiera que le mandes un mensaje a tu hijo, ese hijo que tal vez va a ver este video en el futuro. ¿Qué le dirías a él? ¿Qué mensaje le puedes dar cuando él pueda ver este video? Perdón. Que lo amo muchísimo. Que desde el día que supe que él venía, pues siempre lo amé desde el primer momento que supe que venía, y que no me importa su condición, no me importa lo que él es o lo que quiera hacer, lo amo por sobre todas las cosas, y siempre, si él es feliz, mi esposo y yo vamos a ser muy felices.
Muchas gracias, Dani. Y no olvidar de ser muy empáticos. El mundo es muy grande. Seamos generosos y compartamos toda esa información. Gracias, Daniela, por compartir este espacio. Gracias a ti, Ale.